Hola, un saludo para todos nuestros seguidores de Dios es tu mundo. Hoy vamos a ver el episodio número 6 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver en qué punto vamos. Vamos en el artículo 2, donde dice la transmisión de la revelación divina. En las clases pasadas habíamos visto lo que era la revelación divina. Ahora vamos a ver cómo se transmite esa revelación divina. ¿Cuál fue el plan de Dios para transmitir la revelación divina? Vamos a ver, lo voy a leer, esta parte que dice en el numeral 74, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso lo encontramos en la primera carta de Timoteo 2:4. Es decir, al conocimiento de Cristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y así la revelación llegue a todos los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado de la salvación le llegue a todos los pueblos, a todos los hombres y a todas las edades, y llama entonces a los apóstoles para que tengan esa misión. Y de ahí de los apóstoles también hay una cosa bien interesante, y es que nosotros como bautizados y como ya tener la imposición en la confirmación, somos llamados a llevar y a transmitir esa revelación. Vamos a hablar de algo bien interesante que muchas veces no entendemos, y es la tradición apostólica. Nuestra iglesia no es solamente bíblica, no es solamente del texto. Por eso nosotros decimos que somos católicos, que quiere decir apostólicos, y romanos. Apostólicos quiere decir que venimos de la tradición de los apóstoles. Esa parte de tradición quiere decir que los apóstoles tienen la misión de enseñar, y a través del diálogo, a través de contar verbalmente uno a otro, de tradición en tradición, de generación en generación, ellos fueron enseñando lo que Dios, lo que Jesús les enseñó, lo que compartieron con Jesús, con el ejemplo, y también todo lo que les ha revelado el Espíritu Santo. Recuerden que ellos fueron formados casi por 3 años con Jesús, compartieron, vivieron con Jesús, hicieron muchas cosas juntos, aprendieron muchas cosas de hacer, de cómo hacer, y ese tipo de información solo se ha dado a través del tiempo, de generación en generación, y a eso le llamamos la tradición. Miren que ahí lo encontramos en el numeral 75. Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda forma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos del Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Por eso es importante el Antiguo Testamento, porque todo lo que Cristo hizo estaba escrito, estaba dicho por los profetas, y él mismo viene y lo cumple y lo promulga, lo cuenta él mismo con su voz, no solo con la voz, sino con todas sus acciones, con todas las acciones. Vamos a mirar entonces la predicación apostólica que está dentro de la tradición apostólica. Dice así, esto le veníamos diciendo: la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de 2 maneras. Esto lo encontramos en el numeral 76. 2 maneras utilizó Dios para promulgar el Evangelio. Uno es oralmente y la otra es por escrito. El oral, los apóstoles con su predicación, su ejemplo, sus instituciones, transmitieron la palabra de lo que habían aprendido en las obras y las palabras de Cristo, y que les había enseñado el Espíritu Santo. Y lo escrito son los mismos apóstoles y otros de sus generaciones que pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, o que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue que yo quise, voy a escribir, no voy a escribir. No, fue una inspiración, que habíamos hablado de una revelación.
una revelación personal, una inspiración del Espíritu Santo que fue hecha para que fueran escritos así, tal cual, con esas palabras. Ahora miramos la continuidad de la sucesión apostólica. ¿Cómo es la continuidad? Para que este evangelio se conservara vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Los apóstoles dieron continuidad a las enseñanzas nombrando sucesores. ¿Para qué? Para que se pudiera dar continuidad a la iglesia, para que se pudiera dar continuidad al mensaje. Pero esos sucesores que fueron nombrados por ellos, también fueron formados por ellos. No fue a dedo, ay mira, este me parece bonito, ay no, este me parece muy grande, ay no, este está muy chiquito. No, fueron formados y de acuerdo a esa formación y también a la guía del Espíritu Santo, ellos fueron los sucesores y fueron nombrados entonces obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Por eso somos apostólicos, por eso la tradición, venimos enseñando. Claro que no es nuevo, mire que anteriormente incluso los indígenas enseñan por tradición, enseñan de padre a hijo, y nuestra religión católica en el Antiguo Testamento puede notar que en las historias de Abraham o incluso cuando estábamos en el tiempo de Moisés hasta más adelante, siempre las historias de los grandes patriarcas se contaban de padre a hijo, se contaban de padre a hijo, todo se contaba de padre a hijo. A eso le llamamos tradición. Y hay una cosa muy importante en la tradición de la Iglesia Católica, y es que muchos de nuestros rituales, muchas de las cosas que son la esencia de la Iglesia, están dentro de la tradición, que no están en la parte bíblica, porque se contó de apóstol a apóstol, diciéndolo así, pero es de apóstol nombrando los obispos y de obispo a obispo, y la iglesia lleva una tradición muy celosa de toda esa información, que no toda está escrita porque los evangelios son cortos, pero la tradición sí, porque es toda la base de nuestra formación. Vamos a mirar una cosa interesante. Esta transmisión viva lleva a cabo el Espíritu Santo. Es llamada la tradición a cuanto distinta de la Sagrada Escritura. Es distinta, aunque estrechamente ligada a ella. La Iglesia, con sus enseñanzas, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La palabra de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuya riqueza va pasando la práctica a la vida de la iglesia que cree y ora, y pasa de generación en generación. Vamos a pasar a un punto bien interesante, es la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque parten de la misma fuente. ¿Cuál fuente? Cristo, Jesús, el conocimiento del mensaje, de la revelación de Jesús. Toda fuente primordial de la tradición es el tiempo que los apóstoles compartieron con Jesús. Y las escrituras del Nuevo Testamento están basadas en lo que los mismos apóstoles y de esa generación compartieron con Jesús, la comunicación de la revelación máxima de Dios. Son estrechamente unidas, tienen la misma fuente. Eso lo pueden encontrar en el numeral 80. Dos modos distintos de transmisión está en el 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, esto está escrita e inspirada por el Espíritu Santo, lo habíamos hablado ahora. Y la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, que para ello son iluminados por el Espíritu Santo de la verdad. Las dos son iluminadas, conservadas, protegidas y guiadas por el Espíritu Santo. Es algo muy importante. La presencia del Espíritu Santo en la tradición, la presencia del Espíritu Santo en el Testamento son primordiales, son esenciales.
La tradición apostólica y tradiciones eclesiales. La tradición, esto lo encontramos en el 83. La tradición que nos habla, estamos hablando aquí, es la que viene de los apóstoles y se transmite unos a otros, como veníamos hablando. Y vamos a mirar que la primera generación cristiana no tenía aún el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de esta tradición viva. Cuando empezamos nuestra iglesia, los apóstoles siempre pensaron que Cristo iba a venir muy pronto. Aún no sabían el tiempo ni la hora, porque Él mismo lo dijo, pero ellos creían que iban a venir muy pronto. Por lo tanto, los primeros 30 años, las primeras comunidades cristianas no se habían preocupado mucho por escribir, y todo se enseñaba a través de la tradición. Ellos lo hacían a través del ejemplo, lo hacían a través de las experiencias, y lo contaban de acuerdo a lo que habían vivido, y aprendieron a enseñar a través de parábolas, como también lo había hecho y se los había enseñado a Jesús. Llevar ese conocimiento en palabras mucho más claras para que todos y en todas las edades lo entender. Eso es importantísimo. El Nuevo Testamento parte casi después de que muere Jesús, 30 o 70 años, no estoy completamente seguro, en donde empiezan a aparecer los primeros textos. La Biblia o el Nuevo Testamento no nace después de que Jesús muere, no. Después de que las primeras comunidades cristianas habían pasado un tiempo, empiezan a escribir para dejar ese legado importante, y ahí viene la sucesión, porque no solamente dejan la información de lo que yo le enseño al otro, sino que lo dejan también por escrito. Y esa interpretación de la Escritura está basada en toda la revelación de Cristo y la importancia de que el Espíritu Santo esté con nosotros para aprender a interpretarla. Acá hay una cosa importante: interpretación del depósito de la fe. El depósito sagrado de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, fue confiado a los apóstoles, al conjunto que a la Iglesia. Fiel dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Estos fieles conservan y practican y profesan la fe recibida. Siempre está la tradición en nuestra fe. Acá hay una cosa de la interpretación del depósito de la fe del magisterio de la Iglesia. En el numeral 85 dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro y el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Ojo, mucho cuidado con eso. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que se propone como revelado por Dios para ser creído. El magisterio de la Iglesia está encargado de guiar, de conservar, de enseñar, de transmitir toda la revelación sin hacerle ningún cambio que sea sustancial. Es importante entender esta parte, que es: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Todos los grandes obispos y los que hacen parte del ministerio y del magisterio de la Iglesia están siempre al servicio de Cristo. No están por encima de la palabra de Dios. Están para servir, para guiar, para transmitir, para conservar, para cuidar toda la revelación. Por eso el magisterio de la Iglesia es muy importante, es primordial, porque a ellos está encomendado todo lo que tiene que ver con esa revelación. Vamos a ver algo muy interesante, que son los dogmas de la fe. ¿Qué es un dogma? Porque mucha gente habla del dogma pero no entiende. El dogma es una verdad que es irrefutable dentro de una
religión. Nosotros tenemos unos dogmas que tenemos que mantener y no nos podemos salir de ahí, porque si nos salimos del dogma de la iglesia, pues entonces ya no seríamos católicos. Los principales dogmas de la iglesia están en el credo de la iglesia católica. Por ejemplo, un dogma de la iglesia es que nosotros creemos que hay un solo Dios, un único Dios verdadero, un solo Dios. También dentro de los dogmas tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son la Santísima Trinidad, que son tres pero son uno solo. Es importante entender el dogma de la Virgen María, que Jesús nace de María, Santa María, virgen, sin pecado original. Son dogmas que nosotros tenemos. Otro dogma muy importante de la iglesia es la resurrección. Si nosotros no creemos en la resurrección como una verdad absoluta, completa, entonces nuestra fe estaría muerta, nuestra iglesia estaría muerta. Son dogmas, eso es el dogma, verdades que no se pueden cambiar, que no se pueden transformar. Y un gran ejemplo de ello va a ser el credo. Cuando empecemos a estudiar el credo vamos a ver que los dogmas más importantes están dentro del credo. Y en el credo también tenemos que tener en cuenta como dogma de la iglesia que creemos en el perdón de los pecados. Eso es un dogma. Creemos que los sacerdotes pueden perdonar los pecados, que Dios nos perdona los pecados a través de los sacerdotes. Eso es un dogma. Creemos en la vida eterna. Eso también es un dogma. Miren cómo todo el credo es el resumen completo de lo que es el dogma de nuestra iglesia y nuestra profesión. Vamos a ver el sentido sobrenatural de la fe. La totalidad de los fieles no pueden equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestión de fe y de moral, y no solamente entre los rangos de la iglesia, sino entre el tiempo inicial y el de hoy. Siempre tenemos ese sentido normal igual de la fe en Cristo, que nos une en amor y en verdad. Dice, el Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe con el pueblo de Dios bajo la dirección del magisterio, se adhieren indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez y para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. Dice algo bien interesante en el numeral 91. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Ha recibido una unción del Espíritu Santo que los constituye y los conduce a la verdad completa. Otra vez nos vuelve a repetir que nosotros recibimos el Espíritu Santo para entender la revelación, la verdad, y que debemos transmitirla, enseñarla, es una de nuestras tareas. Acá dice el crecimiento de la inteligencia de la fe. Esto es bien importante, porque miren, cuando los fieles las contemplan y estudian mediante la meditación en su corazón, en este en particular la investigación teológica, la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Debemos estudiar la inteligencia de la fe. Estamos viendo el crecimiento de la inteligencia de la fe, parte del conocimiento. Yo creo, luego me formo para poder entender y crecer en la fe, para poder enseñar. Los apóstoles creyeron en Jesús, Jesús los llama, pero Él también los forma durante 3 años para que su fe se incremente. Y aún así en muchas ocasiones le hicieron quedar mal, que Él decía, hombres de poca fe, falta fe, el espíritu es fuerte, pero falta fe, hay que incrementar la fe. Y ellos que vivían, compartían y estaban con Él todo el tiempo, la fe y la inteligencia de la fe
crece cuando nosotros nos acercamos al conocimiento de Dios. La información es importante formarnos. Dice aquí, cuando las proclaman los obispos, que son la sucesión apostólica, se recibe un carisma de la verdad. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin el otro. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Ahí está muy claro. Todos están unidos, uno no puede estar sin el otro, y la intención es contribuir en la salvación de las almas. Esa es la tarea. Dice también aquí en este pedacito: la tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Vamos entonces a dejar hasta ahí. En el próximo capítulo, en el próximo episodio, vamos a ver la Sagrada Escritura. Vamos a empezar a hablar de la Sagrada Escritura. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que cada vez estemos más contentos con lo que hacemos, cada vez nos formemos más y podamos enseñar a muchos otros. Compártanlo, por favor, compártanlo para que así podamos cumplir esa tarea de evangelizar, de enseñar, de guiar y de formarnos cada vez más. Que estén bien, hasta luego.